Marilu. Oh, hola, buenos días. Buenos días, Buenos María, días, buenos Claudia, días. eh, Gabriel, qué gusto. El doctor Rómulo también anda por acá, Cristina. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que me emociona mucho esta masterclass porque pues justamente es el origen de lo que es la Universidad de la Nueva Era, movimiento por transformar la educación. Ustedes saben, y lo he mencionado varias veces, que después de una gran investigación de por qué tanta depresión, por qué los jóvenes ya no se ubican, ya entran a una carrera, se salen, terminan haciendo otra cosa, etcétera, ¿no? Pues el alto nivel de suicidios en los adolescentes, etcétera, es porque no estamos ofreciendo justamente una formación, no estamos enseñando cómo lo más importante es conocerse a sí mismo, ¿no? Además, digo, de los temas académicos normales, matemáticas, español, pero lo más importante es que sepamos nuestras capacidades, nuestros talentos, cómo gestionar emociones, frustraciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este movimiento que hacemos gracias a varios profesionales expertos en la educación, como en este caso, estoy muy contenta. España está muy presente en esta masterclass y eso me emociona mucho. Aquí vamos a presentar, bueno, tenemos a estos dos especialistas que son dos seres humanos verdaderamente adorables, muy comprometidos con la humanidad en todo su trabajo, toda su trayectoria. Y bueno, pues Juan Antonio López Benedi, director europeo por la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 40 años de experiencia en formación de una amplia gama de cursos relacionados con el desarrollo humano, la gestión empresarial y la educación en valores humanos. Creador del método Benedí, así como director del Instituto de Educación en Valores. Asociado durante años al Departamento de Hermenéutica y Filosofía de la Historia de la Facultad de Filosofía y de la ICC de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, así como la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, colaboraciones con la Universidad de Coimbra en Portugal, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otras instituciones de México, así como la Universidad de San Carlos de Guatemala. Participación en programas de radio, televisión en Madrid, Barcelona, en San Sebastián, Bilbao, diversas colaboraciones en radio y televisión, en Caracas, Venezuela, radio y televisión en Miami, Florida, y colaboración en programas de radio en Gotemburgo, Suecia. Y por otro lado, nuestro queridísimo Carlos González, él es licenciado en Ciencias Físicas y posee una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes. Lleva 28 años dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal, ha publicado en periódicos y revistas artículos de divulgación y cuentos e interviene frecuentemente en medios de comunicación. Es autor del libro 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Basada en esta obra ha surgido una película documental llamada Entre Maestros, en la que se muestra con alumnos auténticos y con el propio autor, Carlos, como profesor, cómo llevar a la práctica su formación de crecimiento personal y social, educar empoderando. Este film ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura y coproducido por Televisión Española. Es autor también de los libros Encuentros con tu propia sabiduría y Jacobo y el viejo indomable, que es su último libro maravilloso. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos, escritor y formador en su mirada Educar Empoderando. Pues vamos a darles la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y pues yo quisiera preguntarles, primero Juan Antonio, Sí. Bueno, eh, muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. gracias, gracias. Para ti, ¿qué es la educación holística? Bueno, para responder a esa pregunta, yo también quiero plantearme una serie de preguntas como en una investigación, ¿no? ¿Dónde está el problema?
porque de la educación holística se ha hablado de distintas maneras desde hace tiempo. La cuestión es cómo entendemos la educación holística hoy, o cómo podemos entenderla hoy y para qué o por qué. Esa es, bueno, mi propuesta, mi presentación y mi deseo de compartir. En primer lugar, bueno, pues yo entiendo que hay un malestar manifiesto y oculto y que va creciendo, además, en los distintos países y continentes de distintas maneras. Si hacemos un pequeño sondeo por la percepción informativa que nos va llegando de todos los lados, pues parece que crecen jóvenes y los adultos las tendencias depresivas, el estrés, el desconcierto y la desmotivación. Hay distintas raíces para esto, porque entre los jóvenes se dan unas circunstancias y entre los adultos tal vez otras, como por ejemplo la desmotivación entre los adultos al ir cayendo ciertas ideologías, ciertos ideales que se mantuvieron durante mucho tiempo, que fueron bandera incluso para desarrollar pues, programas de crecimiento personal y conseguir pues, una serie de elementos de valoración humana en distintos aspectos. Los jóvenes no vivieron esa etapa y se encontraron directamente, o los más jóvenes, pues se han encontrado directamente con un mundo distinto, donde ya aquellos elementos de lucha, pues ya estaban reconocidos y comienza la tecnología. Bueno, comienza, ya está en pleno auge la tecnología y ellos viven en un mundo tecnológico. Entonces, la tecnología por sí misma no es ni mala ni buena, simplemente es una herramienta, pero sí está generando preocupación en muchas áreas sobre cómo esto está afectando a los jóvenes y de forma diferente a los adultos. Los adultos, por ejemplo, quizás hemos tenido más, bueno, no es mi caso exactamente, pero sí ha habido muchos profesores que han tenido dificultades cuando la pandemia, yo hablé con muchos de ellos en ámbitos universitarios y tuvieron dificultades para adaptarse a las clases online. Luego ya pues se ha ido normalizando, pero para los jóvenes eso ya era algo normal. Entonces las tendencias eran diferentes, pero existe un malestar de fondo y esto es lo que se trata de observar para procurar dar respuestas. Si vemos en la siguiente diapositiva, pues se está dando un choque entre expectativas y posibilidades, porque vivimos en un mundo cada vez más complejo. Un mundo que nos está pues, saturando en distintos aspectos, está saturando nuestro sistema nervioso y supone nuevos retos. Esta complejidad en sí tampoco tiene por qué ser un problema, pero sí nos está pidiendo una necesidad de actualización para la que a veces pues, nos sentimos un poco vagos, ¿no? Pero esa es nuestra tarea, ir incorporando cada vez más estructuras complejas y no dar por seguro que lo que antes conocíamos es así para siempre, como se tendía a ver antiguamente, ¿no? Porque antes la visión que se tenía del mundo es que había una serie de elementos, incluso en el desarrollo profesional, una serie de elementos que tratábamos de alcanzar y conservar para poder tener una vida tranquila. La cuestión es que hoy en día ya nada está tan garantizado y la perspectiva de futuro pues es cada vez más incierta. Esa complejidad que estamos viviendo pues choca también con las posibilidades de desarrollo, porque nuestra mente se inunda con información que le cuesta procesar y de ahí viene el estrés. La situación estresante que estamos viviendo en muchos sentidos es porque nuestros circuitos neuronales están sobrecargados de información, de impactos, no solo de información, sino de impactos de todo tipo, donde además se da la peculiaridad de que hoy en día es difícil diferenciar lo que es una información validada, una información correcta de lo que son noticias falsas. Y eso es también uno de los elementos que nos están influyendo muchísimo,
porque se transmiten bulos interesados en muchos aspectos o en ciertos aspectos por distintas corrientes de opinión, y todo esto pues se añade a esa saturación que teníamos precedentemente. La sensación de no tener tiempo para la introspección y el equilibrio interior es otro de los elementos, dado esta situación de sobrecarga que continuamente nos estimula desde fuera y que nos genera este estrés. Pues entonces parece como que estamos obligados a estar continuamente metidos en este mundo que nos está impactando y del que difícilmente podemos encontrar respuestas, que por otra parte continuamente se nos exigen. Entonces no hay tiempo, o mucha gente siente que no hay tiempo, a no ser que ya tenga un entrenamiento previo, para esa introspección y ese equilibrio interior. Esto evidentemente redunda y es consecuencia de las situaciones de estrés por esa saturación del sistema nervioso que hemos estado tratando anteriormente. Las exigencias externas crecen muy rápidamente y además en los tiempos que corren todavía pues se incrementa por la tecnología. La tecnología nos está llevando a un ritmo pues vertiginoso en muchos aspectos, y más cuando ahora se incorpora la inteligencia artificial ya de una manera cada vez más generalizada, porque lleva tiempo con nosotros la inteligencia artificial, pero desde el 2022 la proyección que se ha dado a la inteligencia artificial, y además con las posibilidades que ahora se están desarrollando desde la computación cuántica, pues el desarrollo de esta inteligencia artificial pues está llegando a empujarnos todavía más rápidamente hacia un mundo que cada vez se nos presenta como muchísimo más complejo y con situaciones que para muchas personas son absolutamente difíciles de procesar por falta de preparación o por falta de entrenamiento. Estas dificultades generan, o estos problemas generan dificultades para empatizar con otras personas, porque estamos demasiado inmersos en nuestro mundo personal por esta situación de saturación, y entre los jóvenes ya se está detectando ese sentido como de egoísmo que no se corresponde con una valoración egoísta del mundo, porque por otro lado hay unas tendencias cada vez más de sintonizar y de ayudar a la gente, que también se están dando entre los jóvenes, pero hay eh, esa sobrecarga impide que realmente la empatía prospere, precisamente porque la empatía necesita de unos recursos que no quedan desplazados ante esta sobresaturación de estímulos que recibimos del mundo exterior. Y por otra parte también a veces confundimos la empatía con nuestras propias proyecciones emocionales, necesidades o deseos emocionales. Bien, con todo esto de fondo, ahora también aparecen las propuestas transhumanistas de corte materialista. El transhumanismo surge como una nueva etapa de superación del humanismo, pero curiosamente en el Renacimiento, que es cuando aparecen las propuestas humanistas en Europa, pues esas propuestas humanistas tenían un deseo de superar las antiguas corrientes medievales más vinculadas con el dogma religioso y con las estructuras muy rígidas por esa presencia de la religión. Entonces, en ese ámbito humanista se desarrolla el naturalismo y también la búsqueda de la conexión científica superando las creencias. Pero hoy en día resulta que hemos llegado a un punto en el que ese humanismo materialista que desemboca en la situación científica actual está condicionado por quién paga la investigación o empresas interesadas en pagar investigaciones científicas que atiendan a intereses concretos en el mundo farmacéutico, en el mundo, pues, en muchos mundos, pero especialmente, ya que hemos estado hablando de la inteligencia artificial, pues en este también, porque la inteligencia artificial también va a controlar elementos de consumo y de cómo
generar una influencia más fuerte en la forma de promover ciertos productos frente a otros, pero no solo en cuanto al consumo, sino también, y eso es lo que estamos viendo, en el mundo político. Ahora las tendencias con respecto a las ideologías o con respecto a potenciar unas ideas frente a otras se están polarizando cada vez más, y ahí la influencia transhumanista pues tiene mucho que ver, porque hay un interés muy concreto en el que se están invirtiendo millones y millones de dólares para que haya una superación del aspecto humano y poco a poco entremos en un proceso de robotización. Antes parecería como que esto es ciencia ficción, pero ya no. Ya se están planteando la inserción de chips en el cerebro de las personas, que además ya está calculado. Pues un robot los va a poner en 10 minutos, eh, y a través de esos chips pues ocurrirá una serie de cosas. Por otra parte, el transhumanismo también tiene una versión más espiritualista, digamos, y esta es donde encajaría el proceso de la educación holística. Es decir, superar un paradigma que nos ha llevado a un punto de sobresaturación y de confusión o de estrés, superarlo a través de unas respuestas que nos lleven más allá de lo que hasta ahora era nuestra propia concepción del mundo. Entonces ahí es donde yo inserto la necesidad de la educación holística para contrarrestar también ese transhumanismo materialista que nos va a llevar, o que nos está empujando ya a grandes sectores de la humanidad, a una robotización. Y así es como yo lo veo, de una manera o de otra, una robotización donde cada vez vamos a creer que tenemos más libertad y en realidad tenemos menos criterio, porque la influencia del entorno será cada vez más alta, y especialmente a través de todos estos sistemas tecnológicos. Entonces, ahora veremos, después de este choque de expectativas y posibilidades, cuáles son nuestras alternativas, porque ante esto tenemos que situarnos. Una vez que podemos plantearnos cuál es la situación, cuál es la problemática, veremos en esta siguiente diapositiva cuáles son las alternativas o las propuestas donde encaja y donde podemos definir de alguna manera, o donde yo hago una propuesta de definición de esa educación holística. Teniendo todo esto en cuenta, yo veo la educación holística como un conocimiento integrado y en profundidad de nuestras inteligencias múltiples, en coherencia con nuestra sensibilidad cardíaca. De esto hablo también en algunos de mis libros. La sensibilidad cardíaca yo la asocio a la espiritualidad, y no solo yo, sino es la observación a través de distintas culturas tradicionales, donde siempre hay una vinculación con el corazón cuando se habla de la espiritualidad, y también incorporando los impulsos pasionales, porque estos elementos estaban disociados hasta hace poco. Por una parte, las inteligencias múltiples se empezó a hablar de ellas a partir de los años 2000, 2006, y nos ha abierto un campo de posibilidades para entender mejor, sin juzgar tanto a las personas como listos o torpes, porque lo que vemos es que todos somos inteligentes de distintas formas. El tema de la coherencia cardíaca también, a partir de los años 2000, no, 2010, pues se desarrolló con una base más científica, es decir, medible. Y ha habido, tanto en California como en Francia, pues impulsos para desarrollar esta sensibilidad cardíaca a través de la coherencia cardíaca y otros elementos. Y luego también está los impulsos pasionales, que habían sido también desde la Edad Media pues condenados como elementos malos, incluso provenientes de las tentaciones del diablo, como se nos presentaba, que ahora vemos desde la biología cómo necesitamos entender este pálpito, esta necesidad que nuestro propio código genético también nos plantea, como una forma de integrar y equilibrar, que
dadas las represiones que han venido de la religión y que ya pues prácticamente se han superado en muchos países, pero no en todos, cada vez más estos impulsos pasionales se aceptan como algo normal, especialmente vinculados con la sexualidad, pero también con respecto a la violencia, y ahí está otro de los problemas. Estamos, entiendo, en un extremo que reacciona ante aquellos elementos condenatorios morales que estábamos viviendo en otras épocas, y ahora todo esto también debe equilibrarse. Entonces, la integración de estos impulsos pasionales también debe estar dentro de esa educación holística, con los elementos espirituales, con los aspectos mentales, en ese sentido de inteligencias múltiples, en un equilibrio que sea para la madurez y la plenitud de cada ser humano, pero también en su forma de colaboración en los procesos sociales, tanto de forma profesional, familiar o política o de otros tipos. Bien, y entonces, ¿cuál sería la propuesta para trabajar en este aspecto? Pues evidentemente a través de una formación teórica. Creo que el aspecto de las inteligencias múltiples ya se está hablando, pero todavía no está bien integrado en nuestra sociedad. Hay una carencia, y yo lo he observado en muchos países, con respecto a la inteligencia emocional incorporada a los sistemas de enseñanza, y no digamos pues a los aspectos vinculados con la espiritualidad, porque la espiritualidad ha sido como eliminada en muchas partes, tanto desde las ideas políticas vinculadas con la izquierda, como también en la derecha en otro sentido, porque se vinculaba con la religión. Y la espiritualidad debe ser algo más que la religión, porque la religión nos ha dejado una serie de lastres limitantes. Entonces, se necesita un desarrollo en una formación teórica donde todos estos elementos tengan su lugar claramente establecido y se correspondan con una serie de programas curriculares en la formación para que todos estos elementos se atiendan de una forma adecuada. Por otra parte, también hay que reconocer la presencia de la tecnología, evidentemente, y de la inteligencia artificial, y por eso también, pues no dar tanta importancia como se daba antiguamente a los elementos puramente racionales, porque hoy la inteligencia artificial también nos aporta muchos elementos de análisis y de procesos de vinculación con lo que antes era lo cuantitativo, bueno, con lo que sigue siendo lo cuantitativo, que hoy ya no son tan necesarios y que podemos suplir precisamente esa aportación de la inteligencia artificial para o suplir esos elementos en nuestro currículo, en nuestro desarrollo de educación holística, para dar prioridad a otros elementos que nos complementen. Hoy en día, por ejemplo, se busca en muchos trabajos personas que tengan habilidades de inteligencia emocional frente a las que solo son formaciones o estructuras de inteligencia racional. Y este elemento, vinculado con esa coherencia cardíaca que nos hace más sensibles a la empatía, pues son elementos clave en nuestra sociedad, y que además pues pueden contrarrestar toda la manipulación y la tendencia a las guerras por una cuantificación excesiva en el aspecto económico de las ventas, del material bélico y las drogas, ¿no? Que son lo que hace que hoy el dinero, bueno, y no solo las drogas o el material bélico, sino también la trata de personas, que evidentemente son tres pilares muy críticos en nuestra sociedad actual y que tienen que ver con el dinero de grandes mafias o grandes grupos de poder. Bien, entonces todo esto debe estar perfectamente o adecuadamente integrado en esa forma de desarrollo pleno de nuestras capacidades, esa forma holística que nos permita desarrollar una empatía adecuada hacia el interior y hacia el exterior de nosotros mismos en un equilibrio estable. Pero no vale solo con una formación teórica, que más o menos se está introduciendo cada vez más,
sino que tiene que haber una experimentación práctica, porque no se trata solo de tener conocimientos en estas áreas, sino que tengamos desarrollo de habilidades. Porque si no tenemos incorporadas esas habilidades en nuestra actividad social o profesional, pues entonces vamos a seguir teniendo problemas como ha ocurrido hasta ahora. Y ese desarrollo de habilidades holísticas debe estar amparado por una metodología eficaz. Porque, por desgracia, cuando se habla de holismo en ciertos ámbitos, a veces se entiende como que lo holístico es algo antimetodológico, como si se reaccionara contra los paradigmas de la ciencia, buscando una orientación que sea totalmente libre. Y creo que eso también es un error. Porque no se trata de combatir la ciencia en el sentido racional o en el sentido analítico, sino incorporarlo también. Y, por supuesto, todo lo que ha sido la metodología científica debe estar incorporada a favor y de forma proactiva para el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento en la educación holística. Bien, entonces, esta es la base donde yo entiendo que debemos sustentarnos y ahí donde yo he estado trabajando también los últimos años, haciendo observaciones en distintos países. Ahora, quizás ya no estoy tan activo viajando por todos los lugares y haciendo observaciones, pero sí esas observaciones que he hecho en los distintos países de Europa y América principalmente, pero también en algunos bueno, en Oriente Medio, el norte de África, pues me han permitido llegar a esta visión. Entonces se necesita, como resumen, este conocimiento integrado, pero realmente integrado desde una visión y un conocimiento metodológicamente amparado y convertido en habilidad. Ya no es solo tener conocimientos, sino que tenemos que tener habilidades para movernos en el mundo, para trabajar en equipo y para encontrar soluciones a los grandes problemas que se nos están presentando hoy, sin que el dinero se convierta en un elemento de corrupción fácil. Porque por desgracia esto es lo que está pasando. La corrupción de la que estamos siendo también víctimas desde distintos aspectos, en distintos procesos políticos, económicos o de otro tipo, incluso religiosos, pues muchas veces tiene que ver con una serie de falta de madurez en estos temas, en el aspecto, por ejemplo, lo que se ha estado viendo en las crisis de la Iglesia Católica con el abuso de menores, los grandes sistemas económicos, donde también las grandes religiones tienen su importancia, aunque pues ahora están cedidas a las grandes multinacionales y todo esto nos ha desequilibrado. Necesitamos recuperar el equilibrio, pero partiendo de un equilibrio integrado en el aspecto personal. Y así es como enfoco esa educación holística. Si tenemos personas plenamente equilibradas y conscientes de su potencial y que hayan incorporado como habilidades ese conocimiento, pues entonces tenemos posibilidades para contrarrestar esta gran influencia que está ocurriendo en el mundo. Pero si no le damos importancia a esto, evidentemente ese transhumanismo materialista en el que se está invirtiendo muchísimo dinero, como decía antes, pues va a arrasar, porque eso es lo que está ocurriendo. Y yo no quiero ser tampoco pues, paranoico en este aspecto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. La alternativa que tenemos es desarrollar, insistir en esta educación holística con estos parámetros, con esta visión, para poder contrarrestar y para poder mantener un elemento de posibilidad de superación de lo que ha sido hasta ahora ese humanismo quizás limitante y que hay que superar, pero en un sentido que nos abra puertas hacia una mayor plenitud y no que nos limite aún más. Bien, no quiero insistir más en estos aspectos y en todo caso luego podemos seguir debatiendo después de la exposición de Carlos. Muchas gracias y aunque ha sido un poco rápido y todo esto necesita mayor desarrollo, pero ahí he querido dejar una serie de elementos básicos según mi visión.
Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, no hemos terminado. Vamos a seguir, vamos a seguir. Muy interesante. Y bueno, pues vamos a darle acceso aquí al profesor Carlos para que nos diga él su punto de vista. Después del punto de vista que nos dé Carlos sobre lo que es la educación holística, me gustaría ya entrar a hacer ciertas preguntas a ambos para que ambos respondan. Y también, por supuesto, al final de esta conversación, que las personas puedan hacer algunas preguntas también. Entonces, bueno, profesor Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Muy Bienvenido. bien. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, antes que nada, darte las gracias a ti, Marilú, y también a Mariana, que está siempre ahí en el control, ¿no? Podríamos decir, por hacer posible este encuentro. Y también gracias pues, a Juan Antonio, por supuesto, y a todos los que nos van a ver en diferido o en directo, ¿no? Podríamos decir. Bien, la palabra encuentro para mí es la palabra mágica en la educación. La educación, la esencia de la educación es enseñar a celebrar los encuentros. Esto para mí, si me dijesen, define esencialmente la educación, ¿no? La educación en su máxima profundidad. Enseñar a celebrar los encuentros con uno mismo, con los demás, con la vida, ¿no? Cuando vamos a lo esencial de algo y lo sentimos de verdad, nuestras palabras tienen un encanto, una magia especial, ¿no? Y esa magia es importante que los alumnos y los hijos la vean en los educadores. Esa magia, esa luz que todos llevamos dentro, ese ser, ¿no? Me has preguntado sobre la educación holística y una cosa que me di cuenta cuando se ven todos los nuevos paradigmas educativos, que podríamos englobar en un nuevo paradigma global de la humanidad, pero bueno, todas las corrientes nuevas educativas, prácticamente todas aceptan ser holísticas. O sea, se diferencian en muchas cosas, tienen cosas muy diferentes, pero todas quieren el sello de holístico, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos entender por holístico? Desde la mirada de educar empoderando, una de las características esenciales de esta mirada es ver que las palabras evolucionan. De hecho, la forma de ver cómo evoluciona una sociedad es ver el significado que otorgan a las palabras claves, ¿no? Entonces, la palabra holístico, holos, la palabra holos, del griego holos, pues no sé qué significaría para los griegos antiguos, pero etimológicamente viene a hablar de que holos es la totalidad, tener en cuenta la totalidad, ¿no? De todo. Bien, pues desde Educar Empoderando pensamos que las palabras evolucionan. Y, eh, y a mí me encanta en mi trabajo dar un empujoncito a las palabras, más allá de dónde se encuentran, el significado de las palabras. Entonces, la palabra holístico para mí, en una esencia más profunda, no es considerar el todo solamente, que sí, ¿no? Sino que podríamos definirla en esta profundidad basándonos en ese dicho que se dice mucho sobre la palabra holístico, ¿no? Aquel que dice, el todo es más que la suma de las partes, ¿eh? Seguro que todos los habéis estudiado esta frase en cualquier curso que hacéis, ¿no? Que sea holístico. El todo es más que la suma de las partes. Bueno, es como si yo rompo un jarrón en trozos pequeños, ¿no? Y peso los trozos por separado y juntos y resulta que la suma me da diferente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el peso sea más grande que el peso de las partes? Bien, pues en mi investigación llegué a una conclusión. Este fenómeno que todos sentimos que es real, que dice esta frase, es debido a que hay un peso, además de la propia parte, que es el de la relación entre las partes. La palabra holístico, lo importante de la palabra holístico, es que nos invita a relacionar las partes entre sí. Sí, es como son como neuronas. Imaginaos, cogemos las neuronas por separado. Pues claro, su suma no da el cerebro. ¿Ves? La palabra holística desde esta perspectiva sería eso. Es decir, lo que hace que podamos obtener el todo es no solamente la parte en sí, sino el cómo se relaciona con las otras partes. Esto para mí sería la esencia de la palabra holística, ¿no? Entonces, llevado por esta esencia, ¿cómo podemos introducir esto en la educación? Antes que nada, que no se me olvide, todo concepto educativo profundo parte del concepto que tengamos de ser humano.
Por eso discutimos sobre educación. No nos damos cuenta, yo he visto muchas discusiones de educación y yo me reía. Digo, es que si cada uno de los que está discutiendo sobre su modelo educativo le hiciésemos la pregunta, ¿qué entiendes tú por ser humano?, entenderían dónde está la bifurcación. La educación no es más que un reflejo de nuestro concepto de ser humano. Pero los que estamos en la nueva educación, el nuevo paradigma, la educación holística, vemos la educación como un motor para cambiar la humanidad, para mejorar la humanidad. Por lo tanto, de alguna forma, nuestro concepto de las palabras claves, como holístico, amor, educación, tiene que tener una componente de futuro, podríamos decir, esencial. Un educador tiene que tener una mirada del futuro, tiene que tener los pies en tierra, pero tiene que tener una mirada de futuro. Si un educador no tiene una mirada de futuro, entonces es un instructor que instruye sobre lo que hay. Cuando hablamos de una educación holística, yo distinguiría siempre en educación, distingo entre dos tipos de educación, aunque para mí educación es solamente uno de los dos tipos, ¿no?, podríamos decir, y que se puede aplicar también en el rango de la educación holística. Existe, si vamos al étimo de la palabra educación, tenemos que se dice que viene de educere o de esducere, perdón, o de educare, ¿no? Se discute si viene de educare o de esducere, el origen, el étimo, ¿no? Bien, pero es que significan cosas aparentemente opuestas. El educare básicamente es meter dentro, meter información dentro, y el exducere, ex, es sacar fuera, ¿no? Entonces, claro, resulta que cuando nosotros queremos educar, instruir, ayudar a nuestros jóvenes y niños a que puedan introducirse en el mundo, necesitamos dos componentes de la enseñanza. Eso es, ahora he encontrado la palabra apropiada. En la enseñanza la podemos ver como instrucción y como educación. Perfecto. Entonces, esa enseñanza holística tiene una instrucción holística y tiene una educación holística, podríamos decir. ¿Qué es la instrucción holística? Es la más fácil de entender por los profesores, maestros, educadores y padres que tienen que cambiar su mirada, ¿no? Es la más fácil, ¿no? Porque pueden seguir manteniendo muchos de sus dogmas, ¿no?, que recibieron en su propia instrucción. La instrucción holística significa que coges la materia, claro, la instrucción se basa en una materia, y rompes las fronteras entre las materias, generalizando. Por ejemplo, en ciencias y letras, o ciencias y humanidades, ¿no?, se ha puesto ahí una frontera en la instrucción, pues la instrucción holística, que ya es un avance como instrucción, es romper esa frontera y ver cómo el humanismo nutre la ciencia y cómo la ciencia nutre al humanismo. Por ejemplo, en la frontera entre el humanismo y la ciencia, yo veo muy claro que tiene que estar, por ejemplo, la ética. Imaginaos ahora que se habla de la inteligencia artificial y todo lo que nos ha explicado hace un momento Juan Antonio, ¿no?, todos los peligros que él ve ahí en el transhumanismo, ¿no?, pues es evidente que la ciencia sin ética se convierte en algo peligroso, ¿no? Y que, entonces la ética tiene que estar en esa frontera entre ciencia y humanismo, obviamente. O sea, no puede haber una frontera cerrada, no tiene que haber una comunicación, precisamente. Por lo tanto, no se puede instruir holísticamente si no derribamos esas fronteras, ¿no?, entre las materias, entre las propias materias. Luego, otro punto importante es que una instrucción, para que sea eficaz, tiene que ser agradable para el alumno o para el hijo, ¿no? Entonces ahora tenemos un fenómeno muy conocido, pero que ya era un fenómeno viejo, pero ahora, que ahora ha cobrado fuerza por la magia de una nueva palabra, que es la gamificación, ¿no?, que es aprender jugando. Bueno, pues para la instrucción, la gamificación es fundamental desde esta nueva mirada. ¿Por qué no aprender jugando? ¿Por qué no aprender disfrutando? Precisamente tenemos muchos medios tecnológicos para poderlo hacer. Tampoco hay que estresarse el profesor que consiga todo su temario, poderlo enseñar jugando, ¿no? Esto es una cosa paulatina, algunas veces la lograrás, otras no. Pero claro, el gran problema del profesor de secundaria, y lo sé por experiencia, el gran problema común a todos los profesores en los tiempos modernos, en los que estudia mucho más gente, es lograr la atención de los alumnos. Cuando estudiaba muy poca gente, pues entonces había una autoridad fuertísima del profesor, ¿no? Claro, pero es que entonces el alumno no se podía desarrollar.
Luego, en España, por ejemplo, se introdujo la educación obligatoria hasta los 16 años y para los profesores de secundaria, yo daba de 14 a 18 años, pues claro, fue un grave problema, porque entraron alumnos que no tenían ganas de seguir estudiando y tenían que seguir estudiando. Por lo tanto, el lograr la atención del alumno es fundamental. Y entonces la instrucción holística tiene como herramientas en estos nuevos paradigmas la gamificación, que se han desarrollado muchas ideas y con creatividad se pueden desarrollar muchas más, como vivirlo como un juego en el que puede participar el alumno, ¿no? En el que el alumno se convierte en un investigador también, ¿no? Y luego también ayuda a captar esa atención del alumno en la visión holística, el que las materias estén interrelacionadas y no tengamos un alumno que diga, no aguanto las matemáticas, pero me gusta tal otra. Bueno, es que no le han relacionado las materias entre sí. Ayudaría a que el alumno prestase más atención el que hubiese una interrelación entre las materias. Todo esto exige muchísimo trabajo para el profesor. El profesor de los nuevos paradigmas tiene que trabajarse muchísimo y trabajar mucho, porque él no lo ha recibido en su propia formación. Por lo tanto, es creador, el profesor de los nuevos paradigmas, el padre de los nuevos paradigmas, es creador de una nueva educación que él no ha recibido. Fijaos en el reto y en el apoyo que es necesario, ¿no? para estas personas. Bueno, y ahora estábamos hablando de la instrucción holística y ahora vamos dentro de la enseñanza, repasemos, tenemos la instrucción y la educación. ¿Qué sería la educación holística, ¿no? Según mi punto de vista? Bueno, pues aquí damos un salto cuántico. Aquí damos un gran salto. Entonces, ya no todos los educadores nos van a seguir fácilmente. Sobre todo porque en el colegio, las personas de mi edad hemos sido instruidos más que educados. La excepción es que hubiese un profesor que nos educase. Esa sería la excepción, ¿no? Entonces, claro, aquí el salto es tremendo, ¿no? Para el educador. Insisto que estoy pensando también en los padres. Porque, así como en la instrucción el centro es la materia que tienes que dar, ¿lo ves? Es fácil, los temarios, así se legisla muy fácilmente. Este es el temario de física, se legisla, las leyes educativas, claro, son cómodas, realmente sabes por dónde empezar, sabes a qué tienes que atenerte, ¿no? Perfecto. Pero en la educación holística, el centro no son los temarios. El centro es el ser del profesor, el ser del padre, el ser del alumno, el ser de los hijos. Y no solamente el ser. En la educación holística, el centro es el ser, el autoconocimiento de todo lo que hay en nuestro interior hasta llegar hasta este ser, y la conciencia social. Cuando hablo de conciencia social, no hablo de política. Atención, no hablo de ideologías, hablo de conciencia social. Hay personas que habrán adquirido su conciencia social, pues yo no sé, siendo de izquierdas, y otros la habrán adquirido siendo cristiano. Pero al final la conciencia social tendría que ser una única cosa, sea cual sea nuestro camino, ¿no? Para llegar a esa conciencia social. Entonces, he observado que en las nuevas generaciones, pues falta mucha conciencia social. En parte por lo que decía Juan Antonio, ¿no? Pues no han tenido los mismos retos que sus padres, han tenido un montón de cosas que... Estoy hablando ya de clases más o menos acomodadas. Quien pasa hambre, claro, siempre hablamos por nuestra propia experiencia, pero conviene no olvidarse que hay alumnos que jamás, y profesores que jamás escucharán la palabra holística en países con grandes dificultades, ¿no? Podríamos decir. De alguna forma, somos la avanzadilla y tenemos mayor responsabilidad los que hablamos de todo esto. Bien, pues en esta educación holística hemos dicho que el centro sería el ser, el autoconocimiento y la conciencia social. Bien, ¿qué palabra tenemos para poder englobar todo eso, ¿no? Vamos a nuestro diccionario, vamos a encontrar esa palabra y la vamos a subir evolutivamente. En Educar Empoderando decimos que subimos de octavas la palabra, subimos de frecuencia, la evolucionamos, ¿no? Perfecto. Entonces esa palabra es la palabra espiritualidad. Pero he aquí que la palabra espiritualidad, en sus frecuencias más bajas o frecuencias medias, de alguna forma le pertenece o le ha pertenecido a las religiones en gran medida. Amigo, que son dogmáticas, que no pueden ser holísticas porque ya no dialogan entre sí normalmente, las partes no dialogan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para que quede claro esa evolución en la palabra espiritualidad, le vamos a añadir un adjetivo, ¿no? Le vamos a decir espiritualidad laica, que parece una contradicción, ¿verdad? No, no. En el nuevo paradigma,
las contradicciones no aparecen, se deshacen las contradicciones, se vuelven en complementarias las palabras. Así, espiritualidad laica no es una contradicción, sino que se complementa. ¿Qué quiere decir la palabra laica? Que esta espiritualidad va más allá de una religión concreta, no le pertenece a ninguna religión. Esto que permite que la educación holística basada en esta espiritualidad laica pueda ser dirigida a personas que sean ateas, alumnos de familias ateas, agnósticas y creyentes. Es evidente que todos estos conceptos no se podrán aplicar sobre familias fanáticas. Claro, entendemos que quien escucha estas cosas pues no está fanatizado. Tenemos siempre que tener una visión global, ¿no? Hablamos del holístico, pues evidentemente. Entonces, partiendo de una cierta conciencia democrática y de apertura mental, pues entonces la espiritualidad laica, porque claro, ¿qué ha hecho el materialismo? Le estorba la palabra espiritual. Y es lógico que le estorbe, porque si se ha apoderado las religiones de ella, claro, y el materialismo ha chocado con las religiones o ha nacido en contra de las religiones, pues es lógico, ¿no? Y a un ateo pues también le estorba. Pero entonces yo le digo a un ateo o un agnóstico, digo, hombre, ¿y por qué le cedes tú la palabra espiritual a la religión? Claro, hablas del poder de las religiones, de los dogmas, de cómo han manejado las personas, y sin embargo le cedes la palabra. No, aquí, en un concepto holístico del mundo, no hay que ceder ninguna palabra. Las palabras nos pertenecen a todos, hay que tener una visión democrática de las palabras. Y a todos nos corresponde mejorar su significado, subirlas de octavas. Eso es muy importante. Por eso cuando empleamos una palabra y se empieza una discusión, hay que intentar ver qué entiende por esa palabra nuestro interlocutor. Si entráis en alguna discusión con alguien que no se entiende, entonces, para un momento, ¿qué entiendes tú por esta palabra? Y escuchad atentamente, porque el problema es que no entienden lo mismo. Digamos que una palabra tiene, como las teclas de un piano, ¿no? Tiene todas las notas musicales ahí, todas las octavas, ¿no? Entonces hay que saber qué nota está tocando esa persona cuando tú intentas discutir o dialogar mejor con esa persona, ¿no? De vital importancia. Y esto hay que enseñarlo en las escuelas, ¿no? Es decir, cómo se comienzan las discusiones y por qué. Y es por conceptos diferentes de palabras clave. Esto es, casi todas las discusiones son este origen. Imaginaos si esto en el colegio se trabajase, cuántas discusiones, cuántos diálogos evitarían que derivasen en discusiones estériles, ¿no? Es decir, eso también es educación holística, ¿no? Saber por qué nos enfadamos, saber dónde está el... Siempre decimos, es que el otro no nos entiende, pero ¿tú entiendes dónde está el otro? Aunque tú, en ese momento, en ese tema, tú tengas una visión más profunda y más avanzada que en él. Si no entiendes dónde está, pues es un diálogo de sordos, ¿no? Por lo tanto, esta espiritualidad laica, para mí, es fundamental. Es una espiritualidad que trasciende las religiones. ¿Por qué empleo la palabra trascender? Para mí la palabra trascender es súper importante. Porque las revoluciones siempre sobra alguien. Vamos a hacer una revolución, sobran los que no están de acuerdo con la revolución. En cambio, trascender es diferente. Trascender es honrar lo que quieres cambiar. Por eso, una espiritualidad laica tiene que ser transreligiosa, no contrarreligiosa. No, el ateo nace porque hay un concepto previo de Dios y lo niega. Si alguien hubiese puesto ese concepto de Dios, pues no existiría. Por lo tanto, es rehén del concepto previo de Dios. Claro, pues crea tú otro concepto. No se le ocurre, porque está en plena rebeldía frente a otro concepto. La creatividad es fundamental, ¿no? En vez de oponernos, intentar crear nuevo espacio. A veces estás discutiendo y la solución es crear un nuevo espacio. No estar en ese reducido pasillo, ¿no? que te enfrentas. Bueno, entonces hemos dicho que esa espiritualidad laica es transreligiosa, por lo tanto, hablar de espiritualidad no significa que se enfrenten clanes religiosos, estás a otro nivel, ya estás para sumar, no estás para negar lo que el otro siente o piensa. Al ser transreligioso, pues los dogmas se trascienden y la idea de dogma se transforma en la idea de espíritu científico. Tú no sabes tu última realidad y tú llevas un espíritu científico a la vida. No ciencia. El espíritu científico es con lo que los niños aprenden las cosas, ¿lo veis? Y el científico que innova tiene espíritu científico. Hay científicos que no innovan, pero si tiene espíritu científico como un niño, innovará.
Bien, entonces, esa espiritualidad laica, por un lado, tiene esa componente transreligiosa. Y la otra componente que está ligada con esta es la transautoritarismo. El nuevo paradigma global es transautoritario. Las personas necesitamos el autoritarismo hasta que no somos capaces de autogobernarnos. Es bien simple. O sea, es muy fácil de decir y muy difícil de lograr. Por eso las democracias no funcionan. Porque un ciudadano tiene que tener unos principios democráticos, tiene que hacer un desarrollo personal, un crecimiento personal para no necesitar una autoridad que le diga lo que tiene que hacer. Por eso la autoridad es buena en una religión para personas que necesitan esa autoridad. Entonces, la evolución frente a la autoridad es, primero acatas la autoridad, luego te rebelas contra la autoridad y te conviertes en una autoridad que lucha contra la autoridad y entras en el laberinto del autoritarismo. Esos son los rebeldes, las revoluciones, ¿no? Podríamos decir. No, hay que verlo como un juego a disfrutar. La autoridad tiene un sentido. Vamos a dejar aparte esas autoridades sanguinarias, ¿no? Como siempre me gusta definir en dónde nos estamos moviendo, ¿eh? Hay que tener los pies en el suelo. Hablamos de autoridades que están en las personas de nuestro entorno, de nuestro alrededor, autoridades académicas que impiden a lo mejor el progreso en determinadas investigaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una etapa de rebeldía en que te enfrentas a ese autoritarismo, pero luego existe la siguiente etapa, que es la del indomable. El indomable es el que no se deja domesticar. El rebelde es el que empieza a notar que le están domesticando. Dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Y se rebela. Pero claro, se vuelve autoritario en su rebelión, es normal, porque es que solo ha recibido una instrucción de autoritario, solo tiene ese modelo, es que es así, ¿no? Entonces, el indomable, que es en mi último libro, Jacobo y el viejo indomable, es un profesor que le explica a un adolescente la diferencia entre rebelde e indomable. El indomable no lucha contra las cosas, las trasciende, es muy diferente. Pero antes tienes que haber sido rebelde, eso es verdad, porque si no, porque la rebeldía te da la fuerza. Digamos que cuando uno se revela frente a la autoridad y los dogmas, se fortalece, se hace fuerte a sí mismo, ¿no? Pero no le falta el siguiente paso. No tienes, o sea, se hace fuerte, pero no tiene la suficiente autoestima como para ser indomable. O sea, un ser indomable es el que ha conquistado la suficiente autoestima, un valor, un tesoro en educación, como padres y como profesores. La autoestima es el mejor regalo que podéis hacer a vuestros hijos. Para ello hay que tener claro la diferencia entre egoísmo y autoestima, que se confunde muchísimo, ¿eh? La autoestima no es querer a tu ser. Eso, no es necesario querer a tu ser espiritual. La autoestima es querer a tu ego, a tu ser humano. Tu ego es tu ser humano. Entonces, claro, el crecimiento personal se habla muchísimo de luchar contra el ego. ¿Y eso qué es, amigos? Eso es la rebeldía. Y te vuelves egoísta luchando contra el egoísmo. Ah, el laberinto del rebelde, ¿no? Pero ahí se fortalece, en ese laberinto se fortalece, pero no logra la autoestima. Es cuando tienes suficiente fuerza interior como rebelde, entonces llega el indomable. Entonces se entiende que esa autoridad la necesitan personas que están en otra etapa evolutiva, la de él. Y por lo tanto esa autoridad a él ya no tiene interés en derrocarla. Simplemente es indomable ante esa autoridad, ya no le puede manipular. Esta sería para mí la esencia de una educación del nuevo paradigma, ¿no? Crear indomables. De ahí que mi mirada se llame educar empoderando. Claro, se trata de empoderar. Y el empoderamiento es despertar al indomable que llevamos dentro. Eso sería un poco la idea. Bueno, no quisiera alargarme mucho, porque creo que eran unos 20 minutos, ¿no? Entonces, una cosa importante quería decir, sí. Hay una cosa que a mí, como habéis visto, me gusta mucho hablar, ¿no? Y entonces, en mi pasado, pues no dejaba hablar a los demás y no era consciente. Esto es normal, ¿no? Y si disfrutas de la palabra, etcétera. Pero entonces, cuando iba a los coloquios de la radio, descubrí algo importante, que debemos, porque
en las familias hay diálogos y siempre habla uno más que otros. Y a lo mejor lo importante no lo perdemos. Y aquel que tiene que decir algo importante no tiene espacio para hablar. Entonces, en las radios, en los coloquios, aprendí algo fundamental que cambió mi vida. Nunca, nunca tienes derecho a expresar en un coloquio, en un diálogo con otras personas, nunca tienes derecho a decir todo lo que tienes que decir, porque entonces no le dejas espacio a los demás. Entonces, cuando hablas, tienes que terminar. Dices, sí, me quedan muchas cosas que decir y muchas que me he apuntado que me gustaría decir, pero desde ese espíritu democrático que trasciende el autoritarismo, ¿no? Que es fundamental en esa nueva educación, dialogar significa dejar de decir todo lo que tienes que decir. Gracias. Ay, guau, qué hermoso, qué bonito, de verdad, qué importante ambas propuestas, ambas observaciones. Es muy difícil, se me vinieron muchas preguntas, pero y una gran necesidad, Juan Antonio, Carlos, de hacer lo más que podamos los que estamos aquí. O sea, hoy, aquí y ahora, ustedes con tantos años de trabajo, de investigación, em, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque es muy profundo todo lo que dicen, es muy profundo y es complejo. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos avanzar en esta nueva educación? Creo que el cambio de la humanidad, por todo lo que nos dijo Juan Antonio, de todo esto que viene, esta crisis y este choque se está generando en la humanidad en muchos aspectos, en la tecnología, en los temas bélicos de los países, inclusive en la economía. eh, ¿Qué podemos hacer para que estas nuevas generaciones, nosotros que estamos aquí, no somos la autoridad educativa de los países, que podamos ahorita decir, a ver, Juan Antonio, Carlos, vénganse, vamos a crear un modelo educativo, vamos a capacitar, vamos a instruir, vamos a educar y vamos a transformar a estas próximas generaciones? No lo podemos hacer nosotros, pero ¿qué podemos hacer cada uno de las personas que estamos aquí para que toda esta información que estamos escuchando de ustedes, toda esta visión a futuro de lo que podemos hacer, de lo que deberíamos de hacer desde dentro de cada uno de nosotros, eh, ya mismo? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Si, a ver, Carlos, tú estás ahora en la pantalla. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para darle velocidad a esta transformación? Es que es, quisiera tener una varita mágica, o a ver, dime tú, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías o qué podemos hacer todos desde nuestras trincheritas, ¿no? Desde nuestro, seres indomables, ¿no? Porque seguro todos los que estamos aquí somos seres indomables. Bueno, no tengo una varita mágica, pero puede que tenga una palabra mágica, que es conspirar, ¿eh? O sea, evidentemente, lo que no podemos cambiar los múltiples sistemas que hay, ¿no? Ha dicho muy bien, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra entre un gran sistema y no tiene posibilidad de gobierno ni de cambiar nada, ¿no? Entonces, lo que le queda es conspirar en el sentido bello de la palabra, no en el sentido rebelde, sino en el sentido indomable. Conspirar textualmente significa respirar el mismo aire. Ahora estamos respirando el mismo aire, estamos conspirando. No es una conspiración de derribar nada, es una conspiración de trabajar en nuestro entorno. Entonces, yo fui un profesor que conspiraba. Yo entraba en clase y mis compañeros y la dirección del colegio no sabía lo que yo hacía, ¿no? Sabía a líneas generales que cumplía el temario, pero yo iba probando cosas y yo no hablaba de esas cosas que iba probando. Si tú, por ejemplo, Marilu, tú me imagino que debes trabajar con personas que ya más o menos respiran el mismo aire. En este sentido, pues a lo mejor no te hace falta conspirar en tu entorno, ¿no? Pero la mayoría de las personas trabajan en trabajos que no entienden cosas que las que estamos diciendo y hablando. Entonces se trata de una conspiración del corazón, evidentemente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ante una persona que no me entendía, también puede ser un alumno, ¿no? Yo me hacía la idea de que yo estaba sintiendo su ser, ¿no? Y cuando
cuando yo tocaba su ser, cuando yo lograba burlar con esa conspiración, lograba burlar sus defensas, ¿no? Para poder llegar a ese ser, a ese corazón, se producía una magia biológica, ¿no? Y es que se encendían los ojos. Sí, sí, se encendían. Como cuando se achispan cuando bebes, pues se encienden los ojos, ¿no? Cuando llegas al otro ser. No sé el fenómeno biofísico por el cual se produce, no lo he estudiado, pero constato que es así. Entonces tú notas que estás llegando a la otra persona y entonces la atención es plena. Se habla mucho del mindfulness y la atención plena, ¿no? Yo he practicado otro tipo de atenciones plenas. La atención plena con la palabra que va de corazón a corazón. Esa atención plena es cuando se encienden los ojos. Así que mi respuesta es no rebelarse, sino conspirar. Muy bien, muy bien. Me gusta como el famoso escritor Paulo Coelho, ¿no? Que tiene esa famosa frase y muy real de cuando conspiras desde el corazón y Ujú. cuando realmente, bueno, más bien cuando realmente deseas algo, todo el universo conspira para que esto suceda. Entonces, me lleva un poco a ese pensamiento de que encender nuestros ojos con las palabras de ustedes y empezar por nuestro metro cuadrado, ¿no? Y empezar a ser más amorosos, tolerantes, en fin. A ver, Juan Antonio, tú, varita mágica, ¿qué harías? Bueno, yo creo que en realidad no necesitamos una varita mágica porque ya la tenemos. Y hablaría, pues, de forma complementaria a la de conspirar, otra palabra que también está de moda o ha estado de moda, por desgracia, últimamente, que es la de contagiar. Yo hablaría de contagio emocional positivo y eso lo vinculo con lo que en México llamáis la buena onda. Cuando las personas tienen buena onda, hay la buena onda, como cuando estuve el año pasado en México, pues estuve hablando de esto, no es simplemente una expresión, es algo que se puede refrendar de manera científica. Tiene que ver con la coherencia cardíaca, se puede medir esa onda. Y cuando nosotros aprendemos a estar en esa resonancia de buena onda, entonces contagiamos ese estado de equilibrio como en la música, igual que la música ha sido un elemento armonizador frente a las alteraciones, pues también nuestra onda cardíaca debería ser eso. Y desde ahí trabajar en equipo. Porque la onda cardíaca tampoco está restringida solo a nuestro metro cuadrado. Cuando nosotros hacemos conexiones por Internet, también transmitimos buena onda. Es independiente de eh, de la distancia, igual que ocurre con algunas partículas elementales cuando entran en ciertos procesos de resonancia cuántica, ¿no? Pues así es, no depende del tiempo, no depende del espacio, depende de que ese proceso, y por eso yo vinculo pues esa buena onda o esa coherencia cardíaca con la espiritualidad, que entremos en resonancia en eso, cada uno desde su forma de visión del mundo. Carlos y yo pues expresamos prácticamente lo mismo, pero desde palabras diferentes o desde visiones y prácticas quizás un poco diferentes en ciertos aspectos, pero sin embargo desde una resonancia común. Y entonces yo creo que hay que tener confianza en esa resonancia, sabiendo que hay muchas personas, no solo nosotros, hay muchas personas en el mundo ahora que resuenan con ello. Y desde ahí deberíamos extender esa buena onda por todos los medios que estén a nuestro alcance, pero sin pretender predicar, porque si no caeríamos en el antiguo paradigma. Ya la religión entró por la predicación y la imposición de dogmas, y ahí nos equivocaríamos de nuevo. Entonces no se trata de imponer, sino de respetar y confiar en esa buena onda, en esa resonancia cardíaca, para que cada uno, desde sus capacidades, conocimientos y posibilidades, estructure las ideas, estructure la planificación o la metodología que vaya a usar en su ámbito correspondiente, pero siempre basado en esa buena onda, en ese sentimiento común de generar ese contagio colectivo hacia la trascendencia respetuosa. Y para mí, esos son los auténticos valores humanos. Uf, sí, es una es una gran responsabilidad que tenemos todos hoy, ¿no? Porque
No es solo, ahorita nos están instruyendo ustedes, pero necesitamos tomar esa instrucción como una, ¿cómo dijiste, Carlos? El game, el, ¿el qué? Gamif- Ah, Gamificación, ¿no? a la gamificación, vale, ¿no? Sí, sí. Gamificación, sí, así como llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, voy a hacer una última pregunta y después abrimos micrófono por si alguien tiene pregunta. Si pudiéramos hoy en día definir un modelo educativo único, ya no para niños, que ese es urgente, pero los que estamos aquí ahora somos adultos y tenemos una gran responsabilidad. Si pudiéramos crear un modelo educativo eh, para que estas generaciones nuestras de padres, abuelos, eh, podamos poner las bases a las próximas generaciones, a los niños, en fin, adolescentes, jóvenes, ¿cuál sería la asignatura más importante que ustedes considerarían tener en este modelo educativo para nuestra generación? Mm. ¿Sí me explico? O sea, como si fuera un plan de estudios de, ok, nosotros, mayores de 40 años, vamos a educarnos en un modelo educativo para que podamos contagiar, para que podamos conspirar con las generaciones que vienen. A ver, Juan Antonio, ¿cuál sería la asignatura más importante o las asignaturas más importantes de este nuevo modelo? Para mí la cuestión sería la complejidad. Ya hay una propuesta de pasar de las universidades a las multiversidades. Es decir, no podemos establecer un sistema único, porque ahí volveríamos a estar en los procesos de dictadura, sino que tenemos que plantear la base para que desde la diferencia todos Mm. sintonicemos. Por eso lo de la buena onda. Yo publiqué por eso este año el libro de la buena onda, que está en Amazon, para poder darle también una observación más científica basada en la física actual, ¿no? Del concepto de energía, eh, para entender qué es esa buena onda y poder confiar desde la buena onda. Esto es un cambio de paradigma en muchos sentidos, porque ahora mismo no se confía. Ahora mismo te pasa, o sea, se confía solo cuando tú has pasado una serie de pruebas, de exámenes que te califican en un sentido cuantitativo, pero no se mide lo cualitativo. Y para mí la clave fundamental está en ese cambio, pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, el examen debería ser cualitativo, es decir, medir la buena onda en las personas. Y eso se puede medir, como decía antes. Hay forma de medir si las personas resuenan en buena onda, que tengan capacidades de conocimiento, por supuesto, que se han formado de la manera más diversa posible, porque necesitamos todos los ángulos de conocimiento, pero que fundamentalmente y desde esa complejidad resuenen en esa buena onda. Es decir, tendría que haber unos sensores, unas formas de medir que nos permitieran estar resonando en esa buena onda y identificar cuando alguien se desvía y no por ello juzgarlo y condenarlo, sino ayudarle a recuperar su buena onda, porque en esa buena onda es donde da lo mejor de sí mismo. Claro, creo que no necesitamos equipos para medir eso, creo que se siente, ¿no, Juan Antonio? Por ¿Verdad? La supuesto. buena onda se siente y se percibe, ¿no? ¿Verdad? En el 2009 ya compré en Estados Unidos un software que me permitía medirlo cuantitativamente, pero Mm. luego usarlo porque realmente, como tú dices, se siente, se siente. Pero tienes que tener entrenamiento para poder sentirlo. Es decir, muchas personas no tienen esa sensibilidad y no por ello son ni mejores ni peores, simplemente Claro. desarrollado. Entonces tendrían que tener esa, eh, ese desarrollo de habilidades sensitivas para poder captar o empatizar en esa y saber cuándo están en su buena onda, sabiendo que esa buena onda o ese estado de coherencia es donde pueden dar lo mejor de sí mismos. Entonces, ¿cómo se llamaría la asignatura? Buena onda, yo les llamaría Onda. directamente buena onda. Ok, perfecto. Carlos,
Bueno, yo, si no te he entendido mal, iría básicamente dirigido a educadores como padres, ¿no? O sea, cómo se puede educar Exacto, un sí, padre para convertirse en educador en esos nuevos paradigmas o en educación es holística, correcto. etcétera. Vale. Entonces, no existe tal asignatura, sino lo que existen son caminos. Imaginaos un mandala. ¿Tenéis ahí en la mente un mandala? El centro es a donde tenemos que llegar como educadores para esa educación holística, para esa educación esencial, ¿no? Pero cada uno partimos a su vez de una educación diferente, de una instrucción diferente. Hay uno que es cristiano, uno que es musulmán, uno que es ateo, otro que es agnóstico, otro que la ideología es todo para él. O sea, en ese mandala, en las afueras, en la periferia, cada uno se encuentra en un lugar diferente. Entonces, una educación holística no tiene por qué hacer pasar a todos por la misma asignatura, pero sí todos tienen que llegar a la misma esencia. Entonces, lo que hay que hacer, el padre preocupado por aprender, ¿no? Tiene que encontrar su propio camino de vibración, ¿no? Que tiene que vibrar con la educación que él recibió. No tiene que luchar contra la educación, tiene que trascenderla. La instrucción, la educación que él recibió. Porque si se va por un camino que no es el suyo, que no parte de su propio punto de partida, no va a entender lo que tiene que hacer. Entonces, lo que tienen que hacer los padres es mirar en redes, mirar en libros, a ver qué camino, ¿no? De los que proponemos aquí, las personas que nos dedicamos a esto, qué camino es el apropiado para él. Y las personas que preparamos a educadores, tenemos que tener la valentía de decir, yo no te puedo proporcionar tu camino, porque tú partes de otro punto y a ti te iría mejor otro camino. Y tener esa valentía de poderlo decir y no meterlos todos por nuestro propio camino. Porque lo importante no es que ande en el camino que nosotros hemos creado como educador de educadores. No, lo importante es que lleguen a la esencia. Y hay que respetar el punto de partida de cada uno. Igual con los alumnos en clase. Ahora que las clases son transculturales, claro, claro, tienes que ver el punto de partida de cada uno. Un profesor, suponiendo que tuviese tiempo, pues si aquel alumno está en una religión musulmana y la practica, tendría que saber 4 cosas sobre esa religión para poder llegar a ese alumno y poderle invitar a llegar a esa esencia. No, no se puede imponer que todos anden por el mismo camino. El camino para llegar a esa educación es un mandala y cada uno parte de su punto de partida. Claro, ok, muy hermoso, pero ahí difiere un poquito porque las personas no son su religión, o sea, no porque lleven cierta religión, es que son diferentes a los que llevan otra religión. No, Yo es que no he pienso dicho que, eso, perdona, no, no, no. Es que no, la persona parte de ser cristiano y tú no le puedes decir que deje de ser cristiano no, y el otro claro, parte de ser musulmano. Entonces, la esencia, cuando llegue al centro y la esencia, entonces se desnudará de ser cristiano, se desnudará de ser musulmán. ah, Pero exacto, un camino de amor respeta de dónde tú partes. O sea, claro que la persona no es solo cristiano, pero puede que en su punto de partida considere que amar a Dios es lo más importante. Entonces, si tú no respetas esto, ah, y el viceversa, respeto si uno es sería, un ¿no? ateo y le hablas de Dios, es que lo vas a perder. No, Claro, tienes que ser respetuoso y respetar el punto de partida de cada persona. Claro, o claro. sea, una persona no es su religión, pero cuando parte puede estar confundido y creer que es su religión, y eso hay que respetarlo. Entonces sería como el respeto, ¿no? La Claro, tolerancia y el el respeto. amor es respeto. Si el amor no Claro. empieza por el respeto, entonces, ¿dónde empieza? Claro. Yo lo que pienso es que todos los humanos, independientemente de la religión que practiquemos, de las creencias, de la educación que ya tenemos cada uno, lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Yo como educador, vamos que si fuera educador, padre o madre o abuelos, lo que sea, si no conozco el potencial mío, vamos, mi potencial, mis debilidades, mis limitaciones, es muy difícil que yo pueda expresar o educar a otros, ¿no? Bueno, no sé, ya me perdí un poquito, pero bueno, vamos a abrir los micrófonos. A ver si alguien tiene una pregunta. Qué agasajo, de verdad no quiero que esto termine. Vamos a ver si alguien por ahí tiene alguna pregunta.
¿Algún comentario? Hello, hello. Déjame poner galería. Hola. A ver, Cristina, Juan Pablo. Mara tiene levantada la mano. Ah, Mara, adelante, Mara. Qué raro, ¿no? Ay, no, pues un gusto. La verdad es que ha sido pues muy, muy rico el estarlos escuchando, muy nutritivo. Y bueno, considero todas estas observaciones muy geniales. Sobre todo porque, pues bueno, yo llevo ya algunos años en la docencia y bueno, casi la mayoría de mi experiencia ha sido con adolescentes, ¿no? En preparatoria y pues los adolescentes que están, digamos, como en los primeros semestres en la universidad. Más que una pregunta que también podría, pues, digamos, dirigirse hacia eso, es una observación en cuanto a que en los programas de estudio, lamentablemente, a pesar de que, por ejemplo, yo trabajo en una universidad que se considera la universidad, la primera universidad positiva del mundo, pues bueno, están quitando de sus planes de estudio asignaturas que para mí parecen, a mi parecer, son fundamentales como la filosofía, como materias que están asociadas con el autoconocimiento desde la psicología, desde, pues bueno, yo tenía una materia asignada que se llamaba Principios de Bienestar. Y pues bueno, ahí estaba pues toda esta información acerca de lo que nos hace bien, ¿no? Como seres humanos y pues bueno, también tenía una base profunda en cuanto a el sentido de vida y el propósito de vida. Y que pues bueno, actualmente esto se está descartando de los planes de estudio y para mí es un error, ¿no? Justamente porque con base también a todo lo que ustedes nos han compartido pues yo también considero que ese conocimiento, ese saber quién soy, ese saber a dónde voy o qué quiero hacer con mis dones, con mis talentos, pues es como la estructura, es como la columna vertebral de mi ser. ¿No? Entonces, pues bueno, la pregunta va dirigida hacia ahí, ¿no? Si ustedes considerarían que una de las respuestas, ¿no? A estas preguntas que tal vez hasta Marilu estaba ahí, haciéndoles, es integrar, ¿no? Pues la parte humana, o digamos que ese sería como el desafío, ¿no? A pesar de que las materias pudieran ser como estas clásicas, ¿no? De matemáticas, física, química, cálculo, etcétera, etcétera, cómo integrar ahí, ¿no? El humanismo para que los alumnos, ¿no? Pues no consideren al menos, ¿no? O sea, desde etapas también tempranas, desde el kinder, desde primaria este desarrollo personal y este desarrollo esencial, pues como algo importante también en su formación, ¿no? O sea, escuchaba, la verdad no recuerdo cuál de los dos, que es el que da clases de matemáticas, ¿no? A chicos. Entonces, pues cómo integrar, ¿no? Toda esta práctica, sobre todo, ¿no? Una filosofía práctica, una filosofía aplicada en materias, pues que podrían asociarse más como a un pensamiento más encuadrado, ¿no? Más concreto, más exacto, ¿no? Y muchas gracias de nuevo por toda su sabiduría. Bueno, Bueno, sí, perdona. En este sentido, creo que la clave está en la presión que se está desarrollando todavía con las metodologías cuantitativas frente a las cualitativas. Yo entiendo que la clave está en potenciar la metodología cualitativa que incorpora lo cuantitativo, pero no se queda solo en lo cuantitativo, sino que desarrolla de forma más compleja todos los aspectos humanos o lo que estábamos entendiendo como humano hasta ahora. Entonces, el tema es que lo cualitativo está siendo atacado, porque yo mismo hice mi tesis doctoral desde una metodología cualitativa y fue muy bien, pero algunos consideran desde lo que llaman ciencia, que creo que es una ciencia limitada, pues que la única posibilidad de investigación científica es la cuantitativa. Y creo que es un error por desconocimiento de la complejidad, precisamente holística, que supone lo cualitativo. Entonces, yo estuve también dando clases de matemáticas en la escuela, bueno, colaborando.
en las clases de matemáticas en la Escuela de Maestros en Madrid. Y desde ahí, precisamente de forma complementaria con un matemático, yo lo que hacía era una filosofía de la ciencia de las matemáticas, es decir, poner el aspecto humano en cada uno de las fórmulas o de los momentos en los que han nacido las propuestas matemáticas y la problemática humana que había detrás. Porque normalmente las matemáticas, por ejemplo, o otras ciencias, nos las presentan simplemente como fórmulas acabadas, pero cada una de esas fórmulas fue respuesta a un esfuerzo humano ante una situación concreta que vivía una persona o un entorno social en un momento determinado. Entonces, esto es la manera de incorporar esa metodología cualitativa frente a los únicamente cuantitativo. Los aspectos humanos son importantes, las vivencias, las preocupaciones, la filosofía de esa ciencia que nos estuvo guiando desde el origen. Muy bien, muchas Me gracias. gustaría A ver, yo he dado clases de matemáticas y de física durante 24 años, ¿no? Entonces, me di cuenta, yo introduje el autoconocimiento, en mis clases de matemáticas yo daba autoconocimiento y en las de física aún era más fácil. Pero claro, todo eso es una labor creativa que tú tienes que hacer. Para ello tienes, primero, que abrir la mente y que sentir. Ya verás por qué. Yo me di cuenta que toda materia, filosofía, matemáticas, física, cualquiera materia o literatura, es la creación del ser humano. La física no es el universo, es la perspectiva creativa del ser humano, ordenada en este caso, ¿no? Entonces, claro, empecé a repasar los temarios de física, que yo soy físico, los de matemáticas, y busqué la luz del ser humano en su creación. Y era fácil, muy fácil. Ahora os pondré ejemplos, ¿no? Estaba lleno de ejemplos. Claro, en la creación está la huella del creador. O sea, las matemáticas se expresan de esa forma, con esos símbolos, de esa manera, porque es una simbiosis entre el universo y la conciencia del ser humano. Por lo tanto, toda materia es humanista. Lo que pasa es que el educador no lo sabe. Claro, esto es lo que hay que enseñar. El gran cambio educativo son los educadores, no los temarios. Entonces os pondré algún ejemplo, te pondré a la que has preguntado, ¿no? Por ejemplo, pues coges matemáticas, ¿no? Y hay un concepto que es asíntota en las matemáticas, que una curva se acerca a una recta, se acerca a una recta, pero nunca la toca. Claro, en el papel la tocaría, pero en la imaginación al alumno tú vas metiendo números ahí, vas dibujando los puntos y ves que nunca toca aquella recta, ¿no? Se acerca infinitamente sin tocarlo. Pues eso se puede relacionar con el mundo de los deseos inalcanzables. Entonces, tú les hablas los preguntas a los alumnos si tenían algún deseo inalcanzable y que te habían tenido la misma sensación que con la asíntota. Entonces, explicaban esos deseos inalcanzables, ¿no? Entonces, el concepto de asíntota no se le olvidaba nunca. Humanismo y ciencia están unidos, pero tiene que ser a través de la creatividad. La creatividad es la clave del nuevo paradigma. Al ser instruidos, nuestra creatividad ha quedado relegada. Educar es despertar esa creatividad. Otra cosa muy útil con las matemáticas. Simplificar fracciones. Antes le llamábamos quebrados aquí, ¿no? Tú tienes que sumar varias fracciones y hacer denominador común, perfecto. Pero si tú no las simplificas antes, el denominador común aquí es un monstruo. Tú antes de operar las fracciones, las simplificas. Así, si tú tienes la fracción 2/3 es lo mismo que 4/6, ¿lo ves? Pero es más manejable 2/3 que 4/6. Bien, pues entonces les hablaba de lo importante que es para la vida aprender a simplificar. Los dramas, los pequeños dramas que tenemos en nuestra vida, es una maraña en la que nos enredamos. Si sabemos simplificar el drama, llegar a la esencia y al origen de ese drama, el drama desaparece, se diluye como una azucarilla un azucarillo en el café. Entonces les ponía ejemplos de cómo pequeños dramas que hay en la familia, pequeños encontronazos, se podían simplificar. Entonces ellos entendían que lo importante de la simplificación no era solamente en matemáticas, sino que lo era también para que su vida fuese menos dramática. Es decir, si tú recreas humanísticamente todas las asignaturas, todo cambia, aunque no cambie el sistema educativo,
Por eso, el poder del cambio no está en el sistema educativo, sino en cambiar, en formar a los educadores. Por eso dejé mi labor como educador para hacerme educador de educadores, para compartir eso. Si no despiertas tu creatividad, eso no se consigue imitando lo que yo digo. Es despertando, es sintiéndolas. Tú coges las matemáticas, ves una lección y dices, aquí está la luz del ser humano, de los seres humanos que han creado esto. Claro que está ahí proyectada. Siéntela y verás como tu propia creatividad te enfoca. Y los alumnos abren los ojos, abren su atención, porque ya no les hablas de matemáticas, les hablas de la vida. Ay, qué buena onda, muchas gracias. Me hubiera gustado tomar todas esas materias con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Mara. Cristina. Bueno, yo quiero agradecerles, la verdad es que la ponencia estuvo muy interesante. Hay dos cosas con las que me quedo, que aquí en México, hoy en día con la educación, todavía peleamos muchísimo los docentes, los psicólogos, los que estamos trabajando con adolescentes, niños y papás, que es la definición que tienen como holístico, que lo siguen viendo como algo muy malo, como de charlatán, como que no es algo científico, como que no hay pruebas, como que seguro eso no funciona y el poder entrar a escuelas, porque parte de mi labor es dar conferencias a docentes, ¿no? Y poder explicar esta parte, pues es muy, muy interesante, porque ustedes me han dado como muchas bases para decirles, a ver, ¿no? Vamos poniendo orden de qué sabe y sé. En esa parte de que cambien el método en el cual hacen sus clases, ¿no? Como experiencia, en algún momento yo recuerdo que fui sombra de dos chicos con discapacidades y estaban en quinto de prepa y el profesor de geografía daba la clase tan bonita que te envolvía tanto que yo decía, ¿por qué a mí no me tocó esa clase? O sea, yo era volver a estudiar la prepa con ese profesor, ¿no? A pesar de que era la adulta que estaba transformando y que hoy en día sí lo veo en muchas partes de escuelas que necesitan hacer ese trabajo y entender que tienen que cambiar la forma de cómo dan clases, de cómo visualizan, y me quedo mucho con lo que dijo el ponente, igual no recuerdo que fue, ¿no? O sea, eh, un profesor sobre educación, bueno, saber relacionar todo en la educación, que tenga que ser no solo inteligencia emocional, sino cognitivo, sino personal, y sobre todo si un docente enseña, y si no enseña y no transforma, se vuelve un instructor de la clase. Y veo que desgraciadamente, al menos en México, en la educación básica primaria, se están haciendo muchos instructores porque están quitando materias que son tan importantes que ahí es donde las escuelas privadas, desgraciadamente, tienen que entrar con el quite y decir, mira, nosotros ofrecemos esto porque es súper importante. Parte de lo que decía Juan, las nuevas generaciones, híjole, por eso están como están y no es juzgarlas, es entenderlas, es hacerles ver que ese camino no es el correcto. Entonces, pues yo les quiero agradecer muchísimo. Gracias. Gracias, Cristina. Juan Pablo, adelante. Gracias. Valioso, muy valioso lo he escuchado. Solo quisiera eh, preguntar, partiendo del comentario del doctor González sobre el punto de partida, y creo que ya dieron la respuesta que espero, sin embargo, quisiera confirmar que es punto de partida implica el inicio, es punto de partida, lo cual nos hace pensar o suponer que hay algo que se desea. Y a veces quienes eh, procuramos, no sé si hablar de enseñar o compartir una información que enriquezca, asumimos que la gente quiere aprenderla, ¿no? Yo particularmente 40 años he procurado transmitir información que enriquezca, pero he trabajado con adultos en dos segmentos, tanto profesionales de la salud como ahora con personas de educación media.
Y lo que he descubierto después de 40 años es que cometí el error de pensar que todos su punto de partida implicaba el querer aprender. Y lo que he descubierto, y esa es la pregunta que quiero hacer, cómo lograr romper con el concepto de no querer aprender, porque tanto el que ya es un gran profesionista siente que sabe lo suficiente, como el que ya tiene un trabajo también siente que ya lo logró. Sería tanto como que nacer fuera el fin y no el inicio de algo. Y el valor del que hablaba Juan Antonio tiene que ver con la suficiencia, porque yo valoro algo, yo valoro el alimento cuando necesito alimento, porque tengo hambre. Pero si no tengo hambre, no valoro el alimento. Y creo que en el caso de la educación hay un problema, al menos el que yo vivo, es que se ha subvalorado el valor del conocimiento, porque se ha sobrevalorado el valor de la información de las redes, ¿no? Y entonces, independientemente del lugar en donde se encuentre su punto de partida, es, pues yo para qué quiero aprender si ya lo sé todo, ¿no? O no necesito o yo decido que aprender. Y entonces ahí hay un asunto de cómo aporto, cómo le doy alimento a alguien que no quiere comer. Gracias. Esa es la clave que se encuentra el profesor de educación media, porque mi experiencia es la clave, ¿no? Porque los adultos a los que tú has dado clases están ahí porque quieren, ¿no? Pero en la enseñanza media obligatoria están ahí porque están obligados, ¿no? Y ese efecto de que no quieren estar ahí, en mi caso aumentó mucho cuando en España se pasó la obligación de los 14 a los 16 años. Aquello fue una debacle, ¿no? Para profesores de secundaria, porque de repente en los últimos cursos, ¿no? Tenías a alumnos que no querían estudiar, que estaban perdidos conviviendo con los demás, ¿no? O sea que todo eso lo he vivido. Entonces, el hambre de aprender, como tú dices, hay un camino inicial, que es si en la familia hay hambre de aprender, eso se contagia. Si en la familia el niño ve que el padre lee y que comentan lo que ha leído y ven películas de calidad y las comentan, etcétera, etcétera, el hambre de aprender ya está disparada. Pero claro, eso suele ser una minoría. Cuando tienes una clase, es una minoría. Entonces, hay que tener los pies en tierra. Es decir, no te puedes exigir lo que es imposible. Eso es verdad. Entonces, depende del grupo lo que puedes hacer, mi experiencia, siempre hablo por mi experiencia, depende del grupo que tuvieses de adolescentes, podías avanzar más o menos, ¿no? Luego empezó a haber subvenciones aquí ante este grave problema de los alumnos obligados, ¿no? Claro, hablamos de alumnos obligados con 15, 16 años, ¿no? Entonces se empezó a subvencionar el que las clases se partiesen en dos. ¿Ves? Ya empezamos a aterrizar, ¿no? Bueno, pues eso ya te, te- te- mm, Luego hay una parte que podríamos considerar que es muy cómoda para el profesor, pero que didácticamente puede ser equivocada, ¿eh? Pero que es entendible que el profesor la desee. Y es que en esa división, en una materia matemáticas, dividida en dos, se ponga a los que van mejores en un grupo y a los que van peores en el otro. Es cómoda, es bueno para el temario, pero no creo que sea educativamente correcta. Pero también hay que comprender que los profesores a veces lo pasábamos muy mal. Tenemos muchos grupos, etcétera. O sea, hay que vivir también la posibilidad que tú tienes y en esa conspiración que yo hablaba antes, ¿no? Saber cuándo tú puedes conspirar con un grupo, con un alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no rendirte nunca. Y para terminar, quería decir una cosa que va con esto, pero que para mí es importante. Las redes sociales que has comentado, ¿no? Mira, el adolescente ya tiende a formar grupos aparte en la familia. Eso es normal, lo hemos vivido, ¿no? Porque es una forma de que ya no dependa tanto de la familia, claro. Es lógico, es natural, es saludable, ¿no? Que tenga sus amigos, etcétera, etcétera. Y pase determinadas cosas de la familia, ¿no? Perfecto. Pero es que las redes sociales han enervado esto hasta un límite increíble, ¿no? Entonces, el alumno va a determinados clanes de las redes sociales con los cuales simpatiza, por lo que sea, ¿no? Y entonces empieza a ver el mundo a través solamente de esos clanes. Entonces,
ahí es donde tenemos un grave problema de sociedad. Porque, por lo menos aquí en España, la juventud no tiene, o sea, la conciencia social ha desaparecido en la mayoría de ellos porque solo viven dentro de esos clanes. Entonces, claro, no saben lo que es la sociedad. O sea, nunca el alumno había estado tan aislado como en la era digital. Es una ironía. En la era que nos podemos comunicar varios países, resulta que ya su propensión como adolescente a crear clanes, pues claro, las redes sociales lo aprovechan, claro. Y entonces se crean unas redes sociales de ignorancia total. Voy a contar una anécdota para terminar estas Navidades. Estaba con una sobrina de 23 años, ¿no? Y había enviado un WhatsApp a la familia que ponía, a ver si recuerdo bien, ponía Felices Navidades menos a los rojos, ¿no? Y bueno, hacemos la comida familiar, ¿no? Y sale el tema, y bueno, este tal, dice, bueno, es que a mí me lo han enviado, pero la verdad es que he estado buscando a ver qué partidos en España, qué partidos políticos se llaman rojos, y no hay ninguno que se llame rojos. Y claro, no sabía si reír o llorar. Es decir, ya, tú imagínate, 23 años, desde los 18 puede votar. Entonces, una cosa esencial en educación es socializar más allá del clan de las redes sociales del alumno. Porque entonces el ciudadano es cada vez menos ciudadano y su voto es cada vez más manejable. Ahora hablamos de los populismos, cómo acceden, ¿no? Claro, con una juventud que no tiene ni idea de lo que está votando, pero es que ni idea, pues son manipulables a tope, ¿no? A través de sus propios clanes, porque claro, la manipulación será a través de sus propios clanes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en España, la ultraderecha, los que tienen más seguidores son los más jóvenes de 18 a 24 años. Pero tú hablas con ellos y no tienen ninguna conciencia social y desde luego de política no tienen ni idea. Porque uno para poder ejercer una ideología antes tiene que saber de política. Pero claro, si te meten directamente en ideología y no has tenido ningún contraste ni sabes de política, entonces nos encontramos ante un problema gravísimo. Es necesario introducir la educación democrática y la conciencia social en la educación, más allá de las asignaturas, ¿eh? Hay que introducirla, porque si no, estamos creando votantes que son manipulables y que terminan votando auténticos dictadores como estamos viendo ahora en el mundo. Si me permites, yo tengo experiencia en trabajar con adolescentes que tienen problemas, tanto en Estados Unidos como en España y en otros lugares. Entonces, hay un elemento, yo también he estado dando algunas clases en adolescentes, aunque me he dedicado fundamentalmente a la formación de profesores, hay un elemento que puede permitirnos llegar y es no tanto el pensar o las ideas, sino el sentir. Hay muchas adolescentes que no quieren estudiar porque lo sienten como una imposición. Sin embargo, todos esos adolescentes sienten algo, es decir, tienen una necesidad de satisfacer una serie eh, de vivencias que quizás ni siquiera son conscientes. Y ahí es donde está nuestra posibilidad. En lugar de ver el problema, lo que vemos es la posibilidad de solución. Si sintonizamos con los adolescentes, y eso he tenido experiencias también en la universidad, en Portugal y en muchos sitios, ¿no? Si sintonizas desde esa buena onda que decía antes, si sintonizas con lo que los adolescentes sienten, les puedes dirigir hacia el pensar y hacia el despertar el deseo de conocimiento, que eso sería el origen de la filosofía, ¿no? Ese interés. Pero tienes que despertarlo desde lo que ellos sienten, como decía Carlos también, desde su punto de partida, pero no desde su punto de partida como idea o como pensamiento, sino como sentimiento, porque eso es lo que nos arraiga como seres humanos, lo que sentimos. Y cuando sentimos esa empatía, o los estudiantes sienten que empatizamos con ellos desde esa buena onda, entonces están abiertos a escuchar nuestras propuestas. Pero si no hemos empatizado antes, es imposible. Por eso los planes de educación que únicamente se basan en instruir una serie de conocimientos externos que no tienen en cuenta el sentido de los alumnos, pues tienen problemas. Pero tenemos posibilidades de solucionar eso. Y esta es la cuestión. Qué bonito. Muchas gracias. María del Pino, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero que quiero es dar las gracias a la UNE
y a los dos ponentes, tanto a Juan Antonio como a Carlos, por las magníficas exposiciones que han hecho y estoy muy agradecida porque creo que nos han hecho reflexionar. Se han tratado temas muy interesantes que se han pasado, se han mencionado uno tras otro, pero que son de una profundidad cada uno y de un calado que va más allá y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. La importancia de la educación, de un cambio de educación, no creo que sea novedoso. Creo que existe desde hace muchos años. Yo creo que ahora mismo lo que es más urgente o más necesario, porque, porque evidentemente llevamos años arrastrando ese cambio y ese dar. Y me han encantado las exposiciones que han hecho, porque me han hecho reflexionar. Y hablamos de un cambio en la educación. Y creo que por lo que han tratado los dos, desde el tema de un camino hacia el centro, el mandala que exponía Carlos, fantástico, de buscar ese centro donde está el ser. eh, es solo desde ahí de donde se puede educar con la buena onda que decía Juan Antonio, que decía antes, tenemos la misma resonancia, ¿no? O sea, han sido dos ponencias que se han intercalado, a mí por lo menos me ha nutrido como si fuera una vista desde dos aspectos. Y me quedo con la importancia de la educación del educador. Incluso de nosotros mismos nos planteamos cómo educar mejor. Y creo que la mejor forma es acercarte a tu propio camino, saber cuál es tu centro, cuál es tu ser, porque es un centro común. Y ese centro común va a ser que con esa buena onda la persona se acerque o vaya descubriéndose, porque, como decía antes Carlos, nadie le puede dar ese camino. Podemos ser grandes instructores, como el término que salió, podemos organizar la instrucción, pero lo que es la educación, yo creo que depende del alumno, del momento, del contexto en el que esté, en cada país es distinto, pero hay una parte que es esencial, ¿no? Que es cómo me comunico contigo desde el corazón, desde el ser. Y me parece muy bueno. Además, se tocó una parte que me parece muy importante y quiero agradecer el que se haya tocado, que es el tema de la conciencia social, que no voy tanto a la parte política, que sí lo es, como al que ha habido una espiritualidad donde nos hablan del yo, del autoconocimiento, fundamental, necesario e imprescindible, pero nos olvidamos del colectivo. También salió aquí que nosotros somos más que la suma de las partes. El nosotros es más que la suma de las partes. Entonces, es necesario eh, ser la mejor versión de nosotros mismos con la conciencia de formar buenos colectivos, potentes colectivos, porque hay cosas como son la educación que solo se puede hacer desde un colectivo muy potente que estén buscando esa buena onda, que intenten expandirla. Y a mí me han dado ustedes una esperanza, unas ganas y una historia que yo no me podía ir sin agradecérselo, porque me han tocado la fibra que, gracias, muchas gracias.